Bueno, queridos hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de nosotros en esta mañana. Para mí es un gusto poder compartirle la palabra que Dios ha puesto en mi corazón con ustedes. Como ya el hermano lo había mencionado hace unos minutos, el tema de hoy va a ser Jueces, capítulo 16. Esta cuenta la historia de Sansón. Y sé que muchos hemos aquí escuchado el nombre de Sansón y sé que muchos ya brevemente hemos de haber repasado su historia, hemos de conocer un poco su historia. Generalmente a los niños, en la escuela dominical, se representa a Sansón como un tipo fuerte y de hecho la palabra también lo describe de esa manera, como un tipo con una fuerza sobrenatural, pero que obviamente no nacía de él, sino que era una fuerza que era dada por Dios. Quiero mencionarle que los padres de Sansón, específicamente su madre, era una mujer estéril. Su padre pertenecía a una de las 12 tribus de Israel. Pero ¿qué sucede? Que Dios ya había puesto los ojos sobre estos padres, ¿no? Y por medio de un ángel, Él se presenta en ellos. Y les había dicho que ellos iban a tener un hijo. Pero que ese hijo iba a tener un propósito, que asumir un propósito con un objetivo grande. Su hijo iba a ser consagrado como un nazareo. Esto quiere decir un nazareo que tiene que cumplir con algunos votos que Dios pone a ellos. Obviamente, uno de los principales era que su pelo no tenía que ser cortado. Nazareo también significa, lo podemos interpretar, y como brevemente nos cuentan las escrituras, es que era reservado específicamente para Dios. Haciendo una breve introducción de él, también hay algo que lo caracteriza y que lo podemos encontrar dentro de Jueces 16, es que tenía una gran debilidad emocional. Los invito a que leamos los primeros versículos de Jueces 16, que se titula Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó. Tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, y se le echó al hombro, y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Hay algo interesante en estos versículos y que lo podemos apreciar desde el título de estos versículos, que se titula Sansón en Gaza. Gaza, como tal, en ese tiempo era perteneciente a los pueblos filisteos. Sansón había sido seleccionado como un juez de Israel. Y como ser juez de Israel, esto quiere decir que tenía que ser el encargado de trabajar, liderar a su pueblo para que busque esa paz, pueda ser liberado de sus enemigos. Pero si analizamos no solamente Jueces 16, sino a lo largo de toda su historia, que empieza desde Jueces 13, analizamos y observamos que Sansón era un hombre solo. ¿Y por qué digo esto? Porque a medida que vamos revisando su historia, más nos menciona que pasaba en territorio enemigo que con su propia gente, con el pueblo de Israel, liderándolo, guiándolo. Por lo general, en las luchas que él tuvo anteriormente, era solo, derrotando a los filisteos.
gracias a la fuerza, obviamente, que Dios le había entregado. Ahora, considero que esta soledad en él es una de las razones por la cual él sucumbió, porque no tenía esa conexión con su pueblo y tampoco lastimosamente tenía conexión con su Creador, con Dios. Esto analizamos y podemos compararlo, el peligro que tiene en nosotros también estar lejos de la presencia de Dios, pero también lejos de su cuerpo, de su pueblo, de su iglesia. Esto es un llamado para que en nuestro día a día, sigamos y permanezcamos cerca entre nosotros como hermanos. Ahora podemos también observar que Sansón tampoco alcanzó un crecimiento espiritual ideal, ¿no? Porque ¿por qué conquistaba mujeres filisteas? Anteriormente, más adelante vamos a ver de la historia que tiene con Dalila, pero anteriormente, como lo acabo de mencionar en los primeros versículos, se acercó a una mujer filistea que era una prostituta, asumimos que no con intenciones de solamente hablar, ¿no? Y más conociendo la historia que él venía teniendo. Anteriormente ya había tenido un compromiso a sí mismo con una mujer filistea, pero lastimosamente no pasó a mayores. Ahora también nos enseña esto de analizar, de observar con quiénes nos rodeamos en nuestro día a día. Estamos rodeándonos de personas que nos permitan un crecimiento espiritual o que nos ayuden a morir espiritualmente. Estamos rodeados de personas que nos ayuden a estar cerca de la tentación. Esa es una interrogante que la planteo y que obviamente se la respondan ustedes mismos. Estamos rodeados de gente que nos está incitando a poner en riesgo la relación que nosotros podemos llegar a tener con Dios. Porque Sansón se rodeó de tanta gente que fracturó esa relación y compromiso que tenía que tener desde un momento que él vino al mundo con nuestro Señor. Ahora quiero que me acompañen en la lectura en el versículo 4 al 6. Aquí ya nos habla de Sansón y Dalila. Dice lo siguiente: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Luego de las cosas que Sansón venía haciendo con su vida, no había nada que lo detenga. Tanto así que más adelante, como estamos leyendo, conoce a Dalila. Dalila en ningún momento nos menciona que tiene buenas intenciones con Sansón. Pero como lo mencioné en un inicio, lo que Sansón tenía de fuerza física, no la tenía de fuerza emocional. Por lo tanto, Sansón, él sí se enamoró ciegamente de Dalila. Lastimosamente, Dalila juega un papel muy importante para conocer cómo es el desenlace de Sansón. Y así como lo caracterizaba su fuerza sobrehumana, también hay algo que lo caracteriza a él, y es que no tenía dominio propio. Y eso también es un gran peligro en nosotros, no tener un dominio propio
a nuestros impulsos, a nuestras emociones, a nuestra forma de actuar, a lo que pensamos, a lo que hablamos, a las tentaciones que diariamente se nos atraviesan en nuestras vidas, que nos llevan finalmente a pecar. Porque de la tentación al pecado solo lo divide un pequeño hilo. Y nosotros no tenemos que jugar con la tentación, más bien huir, como varios personajes bíblicos lo hicieron. Huyeron para no caer ante el pecado. Aquí la historia también nos lleva a ver cómo él estaba jugando, no con Dalila, porque él estaba enamorado, pero Dalila viene a representar una tentación para Sansón. Por lo tanto, él estaba jugando con la tentación. Y Dalila, obviamente, ya no tenía buenas intenciones. Porque ¿qué hicieron los gobernantes filisteos? Dieron a hacer un buen negocio con ella. Y sus ojos, obviamente, estuvieron puestos sobre, en pocas palabras, el dinero y no sobre, en ese entonces, Sansón. Entonces, día y noche, más adelante en los versículos que he omitido para no expandirme tanto y llevarme tanto tiempo en esta mañana, de versículos 7 al 16 nos cuenta esa misión de Dalila, día y noche, arduamente, buscando mil maneras para finalmente convencer a Sansón y que Sansón confiese su gran debilidad. Fueron varias ocasiones, nos menciona la Biblia, pero asumimos que Sansón en algún momento finalmente confesó su verdad. Sansón finalmente confesó su verdad, y esto nos enseña también que el pecado se disfraza de cosas bonitas y de cosas buenas que parecen por encima ser buenas. Porque hay que ser conscientes que el diablo obra en nuestras debilidades, obviamente no en nuestras fortalezas, porque no vamos a sucumbir fácilmente, pero sí se camufla y afecta directamente a nuestras debilidades. Aquellas cosas que parecen ser buenas, aquellas decisiones que pensamos, tal vez nosotros, que sean buenas para nuestras vidas, pero que tal vez Dios no las vea con agrado. Ahora también quiero invitarlos a ir a los versículos 18 al 22. Vamos a la lectura. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que él moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Luego de que Dalila finalmente haya convencido a Sansón y le haya confesado su debilidad, vinieron los filisteos con dinero en la mano, como había sido su promesa, y como Dalila era una de sus principales debilidades también, prácticamente durmió en sus piernas y cortaron su cabello. La desobediencia y la confianza que Sansón se tenía
Porque también tenemos que analizar eso. Sansón se tenía una confianza que la puso en primer lugar, la confianza que él se tenía con él mismo y no la confianza que tenía que tener en Dios. Lastimosamente, él desperdició el gran potencial que Dios le había otorgado a él. Y Sansón no hizo el propósito de Dios. Más adelante vamos a darnos cuenta por qué. Él se tenía tanta confianza que creyó que en esta ocasión iba nuevamente a liberarse de los filisteos. Pero ¿qué pasó en esta ocasión? Su cabello ya había sido cortado. Y como lo mencioné en un principio, una de las principales cosas que un nazareo no tenía que hacer es cortar su cabello. Ahora, con esto no quiero dar a conocer que su fuerza está en el cabello, sino que el cabello, podemos mencionarlo así, era un símbolo que representaba a que Dios estaba ahí cerca de él. Por lo tanto, desde el momento en que él pierde su cabello, Dios se aparta de él. Dios ya no está con él. Y podemos volver a hacer énfasis en los últimos versículos que nos dice, en el 20 en adelante: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, ojo, él no sabía, quiero que hagamos énfasis en esas palabras, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él se tenía tanta confianza que no tomó en cuenta que Dios ya no estaba con él para enfrentar esa nueva circunstancia que le estaba atravesando en ese momento. Y tenemos que tener cuidado con esas actitudes que no son nada humildes ante los ojos de Dios. ¿Por qué poner confianza, seguridad sobre nosotros si yo sé que en algún momento de nuestras vidas ya hemos resbalado, ya hemos fracasado? Entonces, ¿por qué seguir haciendo eso? ¿Por qué seguir dándome yo la confianza a mí mismo? Seguir confiando en lo que yo creo que está bien, en lo que pienso que está correcto, y no ponerle la confianza a alguien que está y siempre va a estar por encima de mí. Alguien que no tiene límites para dejar de obrar. Nosotros somos vulnerables a vernos y sentirnos como personas diminutas cuando un problema es demasiado grande. ¿Pero acaso para Dios también es así? Obviamente que no. Tenemos que actuar con humildad y no solamente con Dios, sino que actuar y proyectar nuestra humildad entre nosotros mismos, como iglesia, con el mundo. Porque Dios también nos manda a no que el mundo influya sobre nosotros, a no que el pecaminoso, el que ande en caminos de tiniebla, obre sobre nosotros, sino al contrario, que nosotros podamos obrar, influir sobre ellos. Y cuando digo sobre ellos, no solo es aquellas personas que nos rodean día a día y que no tienen una relación con Dios. Cuando digo a ellos, no pongo ningún tipo de límites. Cuando digo a ellos, hablo también de asesinos, de asaltantes, de violadores. Suena un poco duro, ¿no? Pero esa es la realidad. Nosotros no podemos ser egoístas con ellos. Nosotros tenemos que llegar también a ellos. Obviamente no podemos llegar a entender con totalidad el porqué de sus acciones. Pero ¿acaso nosotros no podemos actuar como un pequeño rayo de luz de esperanza para sus vidas? Para que esa vida antigua del viejo hombre finalice en la vida de ellos e inicie una nueva. Es por eso que en esta mañana el tema principal que yo le había otorgado a esta prédica es: déjate conquistar por Dios.
En medio de lo que estaba sucediendo con Sansón, al verse que ya no podía hacer nada, tuvo que sucumbir. Y suponemos que toda esa confianza, esa seguridad que él llegó a tener en él, ya no estaba. Porque no podía hacer nada. Sin su fuerza, ¿qué es lo único que le quedaba a él? Su debilidad. Su debilidad emocional, que lo llevó a tropezar tantas veces, que lo llevó a esta situación. Pero pongamos atención cómo termina el versículo 22. Dice lo siguiente: el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Yo veo aquí un versículo lleno de esperanza. A pesar del tremendo problema en el que Sansón se acababa de meter. Los días asumimos que fueron pasando y Sansón, como prisionero, lo pusieron a trabajar de una cárcel filistea. Imagínense, de pasar a ser un líder, a ser prácticamente un esclavo de sus enemigos, a causa de sus decisiones, obviamente. Pero en medio de toda esa prueba, de ese dolor, porque también nos menciona que sus ojos fueron sacados. Esos ojos, nos hacemos una imagen de cómo han de haber sido sacados, el dolor que él tuvo que sufrir. Pero es aquí también donde podemos interpretar los versículos desde en el momento que él perdió sus ojos, murió su vida que llevaba. Porque a él ya no poder verse a sí mismo, a él ya no poder verse a lo que lo rodeaba, ¿qué le tocó entonces a él? Abrir aquellos ojos espirituales que durante tanto tiempo estaban ciegos. En pocas palabras, sus ojos físicos fueron quitados, pero sus ojos espirituales acababan de ser abiertos. Y ahora, ¿quieren poner ustedes en juego su vista física para poder abrir los ojos espirituales que Dios les ha otorgado a ustedes y a cada uno de nosotros? ¿O queremos seguir dejándonos llevar por lo que nuestros ojos ven en nuestro día a día? Por lo material, por la riqueza, por lo que podemos conquistar a causa de nuestro esfuerzo. Y si es así, ¿por qué? Si es así, ¿por qué? ¿Acaso Dios o usted mismo se puede dar la garantía de que mañana va a estar aquí? ¿Que de aquí en unos días vamos a estar aquí? ¿Que el próximo domingo nos vamos a encontrar aquí? Entonces, ¿para qué luchar por algo que es temporal? Por algo que en algún momento va a quedar atrás. ¿Y por qué no guardar, por qué no vendar esos ojos físicos y que nuestros ojos espirituales sean nuestra guía, que nos acerquen cada día más a Dios? Que nuestro crecimiento espiritual no sea como el de Sansón, que nuestra debilidad no sea como la de Sansón. Tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, ¿cuál es la contraparte de Sansón? ¿Quién es la contraparte de Sansón? ¿Con quién lo podemos relacionar que fue su contraparte? Y yo sé que todos lo sabemos que fue su contraparte, porque es quien nos libertó. Su contraparte, obviamente, fue Jesús. Jesús también fue un nazareo, porque en una mujer virgen, de una mujer virgen, él nació. Pero ¿qué es la diferencia? ¿Y cuál es la gran diferencia entre Sansón y Jesús? Que Jesús, desde el primer momento que pisó esta tierra, vivió como un ser perfecto, en obediencia, sin pecar. Imagínense, sin pecar.
Yo sé que nuestro modelo a seguir es Jesús. Obviamente no creo que digamos Sansón, ¿o sí? Obviamente, ¿no? Nuestro objetivo diariamente es acercarnos a seguir a lo que Jesús hizo y cómo fue. Pero obviamente y lastimosamente no lo vamos a alcanzar, pero sí podemos trabajar día tras día para parecernos a Él. Nosotros somos tan imperfectos que con el mínimo pensamiento impuro estamos cayendo ante un pecado. Muchas veces, como también antes lo mencionó aquí el pastor, tenemos que ponerle asunto a los niños, y yo entiendo por qué. Porque muchas veces los niños hasta cierta edad tienen esa, se puede decir, esa inocencia que tal vez Adán llegó a tener antes de comer del fruto prohibido, ¿no? Y los niños tienen hasta cierta edad esa inocencia. Y tienen ese fácil don de ser convencidos. Y por eso también es que entiendo eso que menciona él. Nosotros también a veces quisiéramos actuar como esos niños de meses, de años, que no conocen la maldad aún. Quisiéramos a veces actuar así. Quisiéramos ser como ellos. En los siguientes versículos no lo vamos a tratar por temas de tiempo, pero habla del desenlace que tuvo Sansón. Y déjenme decirles que Sansón, una vez más, luego de que él volvió a tener la fuerza que Dios le había dado en su cuerpo, nos damos cuenta que oró, cosa que anteriormente no había hecho. Él finalmente oró. Se dio cuenta que había tocado fondo. Y muchas veces nosotros tenemos que atravesar por esos problemas. Dios nos tiene que quitar a veces tanto para nosotros finalmente recién reaccionar. En nuestra agonía, en nuestro dolor, en nuestros últimos momentos de existir, finalmente humillarnos. Pero ¿por qué esperar ese momento si Dios te ha bendecido tanto anteriormente y no hacerlo desde antes? ¿Por qué no seguir el propósito que Él tiene para ti desde antes? Porque el hecho de que usted esté en esta mañana, en esta iglesia, no es una coincidencia, es un propósito. Pero tal vez usted no lo vea con totalidad porque aún sus ojos físicos predominan en su vida. Así que, vuelvo a mencionar, guardemos esos ojos físicos y pongámonos los ojos espirituales. Sansón, luego de haber matado y luego de haber tenido nuevamente su fuerza, mató a miles de filisteos, pero en esta ocasión él iba a morir con ellos. Y lastimosamente condenó a su pueblo 20 años más, cosa que él no tenía que hacer como objetivo siendo juez de Israel. Jueces anteriores trajeron paz a su pueblo, liberaron a su pueblo, pero en pocas palabras Sansón terminó de hundir a su propio pueblo, a su propia gente. ¿Acaso nosotros también queremos condenar, no 20 años más, eternamente, nuestras almas para siempre? No 20 años, como Sansón condenó a su pueblo. Digo para siempre, sin oportunidad de que pase determinado tiempo y poder nuevamente ponernos a cuenta con Dios. Vamos a esperar que el propósito de Dios en nosotros florezca mañana, pasado, de aquí a unos meses, o vamos a dejar que el propósito de Dios florezca desde hoy.
¿Vamos a seguir malgastando el tiempo o vamos a orar para que Dios nos recompense? Y más que recompensa, estar cerca de Él, manteniendo una relación firme. Que a pesar de sí, de los problemas, de las circunstancias, de las tentaciones y del pecado, obviamente, porque vamos a estar pecando en algún momento, incluso en el que nosotros nos creíamos que hayamos alcanzado cierto crecimiento espiritual, vamos a caer. Pero a veces me digo al mismo tiempo, preferible es pasar por esa circunstancia a creer que todo está bien. Porque cuando vivimos confiados en que Dios siempre va a estar con nosotros, nos enfriamos, hay un enfriamiento en nuestro interior. ¿Por qué entonces las iglesias están llenas de personas rotas? De personas que han perdido cosas materiales, han perdido personas, de que su pasado no es el mejor, de sus angustias emocionales, de sus depresiones, de sus tristezas. ¿Por qué? Porque ellos sienten esa necesidad ardua de llegar a Él. Ahora, si nuestras vidas están más tranquilas, pongamos la atención, porque eso mantiene a nuestra vida espiritual en una zona de confort, relajada, tranquila. Y Dios no quiere eso para nosotros. Él nos invita a estar atentos, así como las vírgenes le dijo que tengan preparado el aceite para cuando sus esposos vinieran. Así de atentos nos quiere Él para la venida nuevamente de su Hijo. Es por eso que esta mañana Dios ha puesto en mi corazón traerle Jueces 16 a ustedes y tomar como referencia esta historia de Sansón, que tuvo todo el potencial de ser uno de los personajes más sobresalientes de este preciado libro, pero sin embargo, ¿qué hizo? Lo desperdició. Pongámonos a cuenta día tras día, examinémonos día tras día, no solamente cuando nos acordemos de que si estamos bien o mal con Dios, es día a día. Nuestra relación con Dios no termina hasta el día que dejemos de vivir. Por lo tanto, nuestro objetivo es seguir únicamente a Jesús y las enseñanzas que Él nos deja. A vivir en paz, a vivir en amor y proyectarla a los demás que nos rodean. No solamente vivirla con nosotros mismos, sino a todos los que nos rodean.